Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión número 5 del curso. Gracias por su asistencia. Para esta clase tenemos dos temas a considerar. El primero tiene que ver con estándares BIM. Vamos a hacer un recorrido por los principales estándares, para luego terminar con el estándar quizás que hoy es uno de los más importantes, que es la ISO 19650. Y es importante porque ha sido adoptada por el MEF, por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el desarrollo de la Guía Nacional BIM. Otros países cercanos, como Chile, por ejemplo, también han utilizado la ISO 19650 como punto de partida para definir un proceso en los procesos, un proceso en la procura del sector público que incluya el uso de BIM como un proceso de gestión de la información. Y vamos a ver en esta clase qué significa esto de la gestión de la información. Muy bien. Gracias por... vamos a ver cómo nos ordenamos aquí. Perdón, un segundo. Acá debería aparecer el puntero. Muy bien. Entonces vamos de lleno a la primera parte. Como es usual, vamos a tener algunas diapositivas. Vamos a presentar conceptos. Seguramente muchos de estos van a ser nuevos para ustedes. Así que les pido su atención y luego si hay preguntas, gustoso de tomarlas. Y luego de presentar el tema 5A y 5B, vamos a hacer un ejercicio, como siempre en grupos y con una diapositiva que tengo preparada. Este ejercicio va a ser el punto de partida para la tarea que vamos a tener para la siguiente clase. En base a los temas tocados, vamos a realizar una actividad relacionada al punto de partida de gestión de la información. Ustedes van a hacer esa tarea juntos, en los grupos. Y la próxima clase le tocará exponer a los grupos 3 y 4. Todos presentan la tarea en Paideia y los grupos 3 y 4 presentan sus hallazgos. Muy bien. Entonces vamos a, en la primera parte de la clase, buscar esos objetivos. Vamos a reconocer la importancia de la estandarización. Yo creo que ustedes reflexionen qué tan importante es la estandarización y en qué medida debemos estandarizar. Luego comprender los estándares aplicables a la gestión BIM. Y luego comprender el estado global y local en términos de estandarización. Entonces, vamos entonces a conversar sobre ese tema. En muchas discusiones con profesionales, colegas, académicos en la industria, siempre está la pregunta si estandarizar es lo mejor, si es bueno para nuestra profesión. Tenemos que tener estándares. Y quizás la pregunta deba retroceder a un tema más del lenguaje. ¿Qué significa un estándar? ¿Qué significa una norma? Normalmente, en nuestro entorno, norma, y viene un poco de lo que escuchamos seguramente en los medios de comunicación o en noticias, ¿no? Las normas son más como, se entienden que son como leyes, que son de obligatorio cumplimiento, ¿no? La norma, el reglamento. Entonces, eso está muy involucrado en nuestro lenguaje. Y usamos menos la palabra estándares. Y eso creo que tiene implicancias, ¿no? Porque la ISO, por ejemplo, no es, realmente es un estándar internacional, ¿no? Y muchos lo llaman norma internacional. Pero quizás aquí viene la palabra un poco confusa, ¿no? Norma como una cosa, algo que se debe cumplir obligatoriamente porque es la norma, una norma de tránsito, ¿no? O una norma que tiene que ver con algo normativo, que es, disculpen si empiezo con algo que pueda confundir, pero lo normativo tiene que ver con lo que se utiliza de manera normal en la profesión, ¿no? ¿Cuál es la norma de trabajo? ¿Cuál es lo que hoy hacemos? O sea, no tiene otra acepción, ¿no? La norma
de que esto es la norma en el trabajo, ¿no? Todos utilizamos este nuevo software, las empresas hoy, la norma es tener un software de gestión de costos, por ejemplo. O la norma es en la industria peruana de la construcción utilizar trenes de trabajo para hacer edificios. No es que sea obligatorio, pero es la norma de cómo hacemos las cosas en la profesión. Entonces, traten de buscar esa diferencia en esa palabra. Pero en cualquier caso tenemos que responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué se estandariza como parte de nuestra norma de hacer las cosas, pero no norma eh, de, de obligatoriedad? Preguntarnos qué estandarizamos y hasta dónde estandarizamos sin limitar la innovación. Como vamos a ver más adelante, hay ciertos estándares que son completamente necesarios, si no, no podríamos llegar al nivel donde estamos ahora. Pero responder a estas preguntas de una manera responsable nos da cierta capacidad de poder comprender, ¿no?, cuáles son los límites de nuestra profesión y de nuestra aplicación e implementación BIM en la industria. La Organización Nacional e Internacional, para la Estandarización, que es la ISO, indica que un estándar es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que entrega para usos comunes y repetidos reglas y directrices o características para actividades o sus resultados, ayudando a la obtención de un grado óptimo de ordenamiento en un contexto dado. Entonces, aquí hay algunas palabras que están resaltadas, como consenso, aprobado por un organismo reconocido, para usos comunes y repetidos. Entonces, eso es parte de la estandarización. ¿Qué cosa hacemos que funcione igual entre transacciones entre muchas empresas localmente, pero también internacionalmente? Y probablemente ahí está la crítica, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué tenemos que estandarizar la manera como hacemos ciertas características del proyecto? Pero creo que la respuesta está por las transacciones que tenemos entre empresas, ¿no? Si hubiera un estándar, nos permite tener un lenguaje común entre clientes y proveedores de la cadena de suministro, entre clientes y contratistas, entre clientes y diseñadores. De tal manera que en el siguiente proyecto que trabajo con otro grupo de clientes, con otro grupo de diseñadores, yo como cliente pueda tener una práctica común y repetida que pueda ser de completa eh, eh, búsqueda de lecciones aprendidas entre varios proyectos, ¿no? Entonces, realmente, como vamos a ver un rato, el estándar, por ejemplo, de Chile, busca eso, ¿no? Busca que independientemente de quién sea quien pida BIM, tengamos un lenguaje estandarizado que nos permita tener mayor predictibilidad independientemente de quién sea quien nos pida BIM o quien nos provea BIM. Uno de los organismos más reconocidos en el mundo, que es Building Smart, en lo que se refiere a estándares BIM. Tiene capítulos en muchos países. Pueden ahí ver las banderas de varios países, básicamente de Europa y de Estados Unidos, Canadá, donde el Building Smart es la autoridad mundial en el desarrollo de la transformación digital aquí lo llaman el Build Asset Environment, pero podríamos decirlo en la industria de la construcción, ¿no?, en el ambiente construido de activos, para la creación y la adopción de estándares abiertos internacionales para infraestructura y edificaciones. Entonces, ustedes pueden visitar la web de Building Smart y encontrar muchos recursos y mucha información. Algunas cosas vamos a discutir en esta clase. Para Building Smart Internacional, los beneficios de tener estándares de datos, y aquí podríamos empezar a hacer ciertas diferencias con estándares de información. No sé si ustedes han escuchado antes, ¿no? Pero si vemos como una pirámide de lo que es
la era digital, ¿no? La pieza fundamental es la data, los datos, y luego el siguiente nivel es la información. Tener muchos datos nos da información. Cuando esos datos son procesados, nos da información, y más arriba de esto está la toma de decisiones. Yo tomo decisiones basada en información, y a su vez la información está constituida por datos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo muy sencillo es ustedes dan un examen aquí de este curso, por ejemplo, y cada una de sus notas son datos para mí como profesor, digamos, ¿no? Cada uno de las notas individuales son una serie de datos que están en una tabla en Excel o están en el sistema de la universidad. La información, ¿qué puede ser? La información puede ser el promedio, la desviación estándar, las preguntas con mayores respuestas, las preguntas con menos respuestas, las preguntas que no han sido respondidas, etcétera. Esa es información que se va procesando. Y eso, ¿no? Esa información es lo que nos permite tomar decisiones, ¿no? Yo veo un poco el resultado y con eso puedo retroalimentar para que en el siguiente semestre pueda tomar un mejor examen todavía, ¿no? De tal manera que podamos asegurar los requisitos de aprendizaje. Entonces, un poco así funciona, ¿no? Y los estándares más básicos tienen que ver primero con data para Building Smart, que son las piezas del rompecabezas. El tener esos estándares permiten flujos colaborativos, transparentes y más abiertos entre múltiples actores, tener más certeza de la información debido a un vocabulario compartido en la industria, tener procesos de procura, de contratación más abiertos, y que sea inclusiva para todo tipo de empresas, ¿no? Grandes y pequeñas. Y además, tener un estándar permite el reuso de la información, y esto creo que es muy importante, pero nos faltan muchos caminos todavía por recorrer. Y además permite una integración de los datos que creamos con otras industrias relacionadas. Debemos de repente, acá me gustaría de repente retroceder un poco en el tiempo, y cuando se empezaron a crear las computadoras y utilizar computación en ingeniería civil, y esto lo escuché de uno de los líderes en la industria, de Rafael Sachs, en una conferencia que dio hace un par de años. En los años 80, cuando recién la computación era algo para el mundo, y las ingenierías, particularmente la ingeniería civil, empezó a utilizar computación, se desarrollaron softwares para CAD, ¿no? Todos sabemos, para crear información, software para costos y software para planificación, para hacer los cronogramas. Además de software para ingeniería estructural, ¿no? Y otras especialidades. Ustedes pueden nombrar, ustedes seguramente han utilizado más de uno de esos paquetes en la universidad. Entonces, empezó a generarse la preocupación de cómo hacemos interoperable la información que creamos entre distintos sistemas. Cómo la información de lo que estamos construyendo, que está en planos, está relacionado con el cronograma de ese proyecto, y cómo se puede relacionar con el análisis estructural, y cómo se desarrolla, cómo se combina con los cronogramas. Y es así que surgió la necesidad de crear un vocabulario común entre distintos paquetes de software relacionados a los objetos que creamos en la construcción, ¿no? Entonces, es así que nació esto que se llama el IFC. Hoy esto ya está resuelto. Tiene problemas todavía, pero el IFC es un estándar. Si ustedes entran a verlo, probablemente van a notar que es más que todo un lenguaje de programación, donde hay una completa estructura
de todos los elementos y sus propiedades y sus atributos que sirven para compartir información entre, entre actividades de construcción y facility management. Y el estándar ISO, la última versión es 2018, es el esquema de datos. Entonces, hoy, todo software que sea BIM debe cumplir este estándar, el estándar IFC, porque permite poder intercambiar datos entre software de distintas proveedores. Entonces yo puedo, Autodesk tiene Revit, por ejemplo, y por el otro lado puedo tener Tecla, que es otra casa de software. Es como, a ver, ustedes de repente quieren unir, qué sé yo, PowerPoint con, qué sé yo, con Word, no sé. Creo que no se puede unir, ¿no? Los archivos, ¿no? No hay comunicación. Pueden haber atajos, ¿no? Copiar, pegar, pero el formato IFC permite intercambiar información, que yo pueda recibir un archivo IFC que es de otra casa de software y asimismo poder exportar un IFC. Entonces, esto de acá, acá está la definición, es un estándar internacional para BIM, para el intercambio de datos entre aplicaciones de software que son utilizados por varios participantes de la construcción. Esto cubre información o cubre datos para todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, el principal objetivo es que exista comunicación entre distintos paquetes de software en todo el ciclo de vida del proyecto. Aquí hay un poco más, un poco más repetido lo que está anteriormente. Aquí la palabra clave es la interoperabilidad. Y eso ha sido y sigue siendo todavía un reto, porque permite tener, por un lado, un formato abierto y neutro, y no dependo de qué software está utilizando la otra, otro diseñador, ¿no? O sea, los arquitectos pueden utilizar Archicad y yo puedo utilizar Revit, o puedo utilizar Tecla. Entonces, no importa qué archivo qué formato nativo estén utilizando. Ellos pueden mandarme un IFC y yo con ese IFC puedo abrir y poder compartir información, es recibir esa información como punto de partida. Entonces, ¿cómo es el flujo IFC? Se tiene un modelo nativo en el software A. Por ejemplo, el arquitecto hace un modelo en Archicad y luego lo exporta a formato IFC. Ese es el icono de IFC. Inclusive en el explorador de Windows se ve ese icono cuando es un formato IFC. Y una vez que está exportado como formato IFC, esto se manda a otra especialidad que está trabajando en el software B. Entonces, por ejemplo, la arquitectura manda un IFC desde Archicad y digamos que el estructural está trabajando en Tecla. Entonces, el que está haciendo en Tecla recibe la información del arquitecto en IFC y lo puede leer. Otra casa de software, otro paquete diferente. Y se tiene el modelo nativo como un objeto referenciado. Así más o menos como se hace en AutoCAD, que ustedes tienen una base de color gris atrás, ¿no? Representando los ejes o representando... Creo que eso se ve más en las instalaciones eléctricas y sanitarias y mecánicas, que la arquitectura está como base, ¿no? Y el especialista de las especialidades eléctricas, sanitarias y mecánicas empieza a hacer el diseño. Se necesita esa referenciación, porque con eso puedo compatibilizar, por eso puedo ver mis recorridos, calcular áreas, etcétera, ¿no? Para el diseño. Entonces, el que está en el software web puede trabajar como con el objeto referenciado, no lo puede editar. Ese es otra cosa que sucede en este flujo, porque solamente se puede editar en el formato nativo. Sirve para referenciar o archivar.
Y luego, si existe algún cambio, entonces el software B dice, mira, mi modelo se choca con tu columna, con la viga, entonces te mando una solicitud de cambio y el software A vuelve a remodelar lo que sea necesario y se vuelve a generar el flujo, ¿no? Entonces se generan loops y esto tiene que ver con la compatibilización. No hay problema cuando todos usan Revit. Ni siquiera hay que pensar en FC. Si todos usan Revit y Navisworks, no hay problema. Pero en proyectos de mayor complejidad empiezan a haber distintos paquetes de software utilizados para crear nuevos modelos. Existe un proceso de certificación que asegura la importación y exportación de los datos IFC. Y todos los software certificados deberían ser capaces de leer, escribir e intercambiar data con otros software. Si ustedes entran a la web de Building Smart, van a encontrar la lista de todos los software BIM que están certificados por IFC. Ahora, lo cierto es que en la práctica siguen habiendo problemas. Estábamos haciendo una tesis con un alumno sobre el flujo IFC entre Revit y luego ETAPS y luego Tecla, ¿no? Entonces, hay problemas en la exportación. Las columnas se rotaban, hay otras experiencias, ¿no? que he escuchado de BIM managers en Perú que hablan de que existen ciertos problemas pero se pueden resolver, ¿no? Siempre y cuando se tenga el soporte de las casas de software. Pero en general, ¿no? El problema no es del IFC. El estándar está ahí para cumplirlo. El problema es un poco más de los desarrolladores de software, ¿no? Que tienen ahí algún glitch, ¿no? en el proceso. Aquí hay algunos links que ustedes pueden ver cuando reciban las diapositivas. Este es el primer estándar utilizado para, en software. Luego viene el segundo estándar, también de Building Smart, que es el que se llama el MDV, ¿no? Que es el Model View Definition. ¿Qué es este Model View Definition? Es un subconjunto del IFC que describe el intercambio de datos para un uso específico. De tal manera que yo quiero exportar de un modelo, de un proyecto muy grande, solamente quiero exportar algo en específico. Entonces los softwares vienen equipados con estos Model View Definitions para solamente exportar lo que yo quiero. Porque la persona que va a recibir la información no necesita todo. O sea, por ejemplo, ¿no? la arquitectura, los modelos vienen con el arbolito, con la banca, hasta con personitas, ¿no? Con mobiliario. Pero de repente toda esa información no la requiere el estructural. Solamente requiere la envolvente, la escalera, las losas, todos los elementos que conforman el casco. Entonces, para maximizar el flujo de intercambio de información, se utiliza un Model View Definition. Solamente voy a exportar este subconjunto. Como concepto es exportar solamente un subconjunto en formato IFC, para que el usuario reciba la información, no se sobrecargue de información, porque además los modelos pueden ser muy, muy pesados. Aquí hay algunos ejemplos que están en Revit, por ejemplo, ¿no? Hay plugins para poder solamente exportar esto. Debo admitir que el uso y la adopción de esto en Perú es muy bajo todavía, pero en otros países que ya tienen mucho tiempo adoptando BIM, esto ya es algo más cotidiano. Definitivamente tiene que ver más con la etapa de diseño. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí lo que había mencionado hace un rato, de arquitectura estructural, luego de arquitectura parametrados, la exportación de la envoltura de un proyecto para el análisis energético, ¿no? Para el tema de análisis térmico o solar. Y uno de los más conocidos es el llamado COBI. COBI es bueno, ahí tienen la frase, el acrónimo en inglés, ¿no? Construction Operations Building Information Exchange.
que es exportar la información que se necesita para Facility Management, para la operación y mantenimiento. Entonces, en el uso avanzado, el contratista tiene el modelo as built, con toda la información como vimos en la clase pasada, con un LOD 500 normalmente, y se tiene la información de la fecha de instalación de los equipos eléctricos, mecánicos, se tiene información de proveedores, garantías, números de contacto, se tiene toda la información que se necesita para la operación y mantenimiento. Entonces, los sistemas de la gente que hace operación y mantenimiento no es necesariamente compatible con Revit o con el software que se utiliza. Entonces, se exporta solamente COBI, que es un subconjunto, y esta información es trasladada hacia la operación y mantenimiento. De hecho, eso se está convirtiendo en un estándar en la ISO parte 4, que vamos a ver en un rato más. Luego está el siguiente estándar creado por, que ya es un estándar ISO, ¿no? El IFC que les había dicho es un estándar ISO, se convirtió en un estándar ISO, o sea, el Building Smart lo logró, digamos, llevarlo a una ISO. Los Model View Definition creo que en principio no están como una ISO, salvo COBI. COBI se va a volver una ISO, porque es importante la información que se traslada a operación y mantenimiento. Luego el Information Delivery Manual también se convirtió en una ISO, y esta es una de los estándares traducidos por INACAL, por el comité de INACAL, que se ha traducido en el año 2019. Uno de los primeros estándares traducidos para el Perú. Y esto tiene que ver un poco con una metodología para la entrega de información. Entonces, para mí es como un BIM, como un plan de ejecución BIM, ¿no? Más o menos es un plan de ejecución BIM, ¿no? Se tiene el flujo de procesos de especificación de la información, ¿no? Y se tienen mapas que describen los flujos de información en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, al mapear los procesos de software, ¿no? Como, ya, primero empiezo con este paquete, luego lo exporto y lo mando al otro software y lo vuelvo a exportar y retorna. Mapear eso, según este Information Delivery Manual, provee un poco, facilita la interoperabilidad y genera un entendimiento compartido entre los actores, ¿no? De que podemos crear estos flujos y reproducirlos y mejorarlos en los siguientes proyectos. En esto se puede ver un poco el concepto de los requerimientos del Information Delivery Manual, y hay una relación con la anterior, ¿no? con el Model View Definition. Entonces, aquí están los requerimientos de información del cliente, que lo vamos a ver un rato más en la segunda parte del curso. Hay requerimientos de información y tenemos aquí los flujos, ¿no? del manual de entrega de información para entregar, ¿sí? Y se entrega y se realiza solamente un extracto de la información requerida para validar y verificar que podemos tomar decisiones basados en estas entregas. El siguiente estándar es algo que hoy ya esto es más que todo para que entiendan que existen, pero esto es algo que ya está resuelto, es el llamado Building Collaboration Format. Entonces, me gustaría que retrocedan unos 20 años, cuando recién empezaban a ver software BIM, y la pregunta era, ¿cómo visualizamos todo? ¿Cómo traemos? Ok, ya hay IFC, intercambiamos, pero ahora queremos visualizar todo junto. ¿Qué hacemos? Entonces se creó ese estándar, ¿no? Llamado el Building Collaboration Format. Esos son software que permiten que muchas aplicaciones BIM se puedan comunicar de manera visual, importando modelos IFC. Entonces, hoy eso ya está resuelto, como les dije, Navisworks, Revisto,
VisiLink, Dico, Office, Vim 360, todos cumplen con eso. O sea, hoy es sencillo entrar a estos paquetes, hacer recorridos virtuales, tener toda la información unificada. Pero hace 20 años eso no existía. Y se creó este estándar también llamado Building Collaboration Format. Entonces, algo para que conozcan. Y por último es el diccionario de objetos para objetos de construcción. Entonces, el objetivo es que independientemente del idioma donde estemos desarrollando el proyecto, tengamos parámetros unificados que permita la interoperabilidad entre diferentes contextos. Entonces, aquí hay un ejemplo que es el de la puerta. Existen varias medidas para la puerta. Hay un ancho que es el ancho del vano, pero luego hay un ancho de la hoja y luego está el ancho del marco. Entonces, cada una de estas medidas tiene un ID único. Y el objetivo de esto es que los proveedores que crean estos modelos de objetos puedan hacerlo de manera estandarizada y esto de tal manera que tengamos siempre el mismo lenguaje, independientemente de donde estemos, ¿no? Y podamos tener una mejor interoperabilidad. Entonces, esto permite el flujo con los proveedores de servicios, con los proveedores de puertas, ventanas, etcétera, para poder, primero se puede especificar un producto, luego la fábrica lo crea, lo fabrica con esa especificación y luego eso puede retornar a las obras, ¿no? Entonces, acá hay ese flujo que arriba a la izquierda dice, ¿no?, que existe una base de datos de objetos que cumplan con este estándar y luego eso se puede utilizar en la etapa de diseño. Entonces, todo eso se utiliza en el día a día y ustedes van a ver esto en el laboratorio número 2. Las librerías de objetos. Van a ver las librerías de objetos que existen en otros países. En Perú todavía no hay muchos, o al menos no unificados. Y estos objetos cumplen estos elementos del diccionario de Building Smart. Luego hay otro estándar que se llama el de clasificación de objetos. Y ese es uno de los más críticos, diría yo. Sobre todo porque BIM está basado en objetos. El estándar es el ISO 12006, parte 3. Y tiene ustedes entran a verlo, es un poco complicado porque está basado en lenguaje de programación. Pero la idea es poder tener, en base a este estándar, algunas clasificaciones que sean unificadas. En nuestro país no tenemos un estándar de clasificación de objetos. Lo más cercano que tenemos es el Reglamento Nacional de Metrados. Ustedes, estoy seguro que lo han visto, lo han utilizado también. Se tiene por partidas. Primero empieza por estructuras y me parece que luego arquitectura y luego instalaciones. Y cada una de estas partidas tiene subelementos, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo que es cimentaciones y hay zapatas, viga de cimentación, etc. Entonces, es lo más cercano a tener un estándar de clasificación de objetos. ¿Cuál es el beneficio del Reglamento Nacional de Metrados? Que nos genera un lenguaje equivalente en el sector público y las pocas personas que lo aplican en el sector privado. Pero en el sector público se utiliza el Reglamento Nacional de Metrados, porque de esa manera se puede tener un estándar de orden entre supervisión de obra, contratistas y entidades públicas. Pero este estándar está a nivel de partidas, ¿no? Entonces no cumple con la ISO 2006. Hay otros estándares que son que sí, pero son extranjeros, que sí son una clasificación de objetos, ¿no? Que tienen
una envolvente de todos los objetos que hay en las construcciones, tanto en edificaciones em, como infraestructura. Yo les presenté la clase en la clase anterior y deben haber visto el estándar del BIM Forum, ¿correcto? En este estándar se utiliza el sistema de clasificación de Estados Unidos, que es me parece que es el uniforme que se utiliza ahí. O no estoy seguro, creo que se utiliza el otro. A ver, vamos a abrirlo para que esto no quede duda. Vamos a abrir ese documento que lo tengo a la mano. Bueno, lo tenía a la mano, pero debe estar en Payday, así que lo voy a descargar rápidamente. Esperen un minuto, por favor. Eso estaba en la semana 4. Entonces ahora voy a compartir Google Chrome. Este es lo que les había indicado, que espero que lo hayan visto. Nos lo han dado una ojeada para que vean. Estas son las especificaciones de los LODs del BIM Forum, aunque es un documento que sí es de referencia. Y el sistema de clasificación, ¿no?, es el que está aquí, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver, primero es la subestructura, y luego vienen las cimentaciones, y luego el siguiente elemento es la envolvente, ¿no?, la superestructura. Entonces, esa es la manera como se ordenan los objetos. Entonces, tener un sistema de clasificación de objetos nos permite tener un lenguaje estructurado. Luego, a ver, si podemos ver acá, ¿no? La sección A es subestructura, la sección B es la envolvente, la sección C son los interiores, la sección D son los servicios, que son las instalaciones para nosotros. ¿Qué más hay? La sección E, que son equipamientos y acabados. Sección F, construcción especial y demolición, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden ver de que existe un sistema de clasificación. Vamos a ver cuál es el que utilizan acá. No sé si alguno lo ha visto o lo ha encontrado. ¿Cuál es el sistema de clasificación que utilizan en este estándar? El Omniclass. Inclusive vienen con códigos. Acá pueden ver, ¿no?, los códigos de cada uno de los objetos. Entonces, retornando a las diapositivas, tener un sistema de clasificación de objetos permite hacer una mejor especificación de los modelos en los planes de ejecución BIM, y permite además poder armar modelos en base a una estructura, ¿no? Se puede tener mejores filtros, se puede tener mejor control sobre la información. Esto facilita, pero no impide que podamos hacer BIM. Pero si queremos escalarlo al siguiente nivel en los siguientes años o décadas, deberíamos estar trabajando en un sistema de clasificación de objetos. La ISO ha sido también traducida por el INACAL y ya existe como norma técnica peruana, pero sigue siendo algo no desarrollado en la práctica. Tiene que crear un sistema de clasificación de objetos, y probablemente el punto de partida para Perú es el Reglamento Nacional de Metrados, ¿no? Adaptar eso. Muy bien, entonces, acá tengo una lista de los tipos de estándares que están un poco en el día a día de los profesionales de la construcción, ¿no? Esta tabla de aquí es el resultado de varias entrevistas con profesionales del medio, tanto gerentes como personal dedicado a BIM o de mando medio.
¿Cuáles son los tipos de estándares que están en la mente de las personas, ¿no? Primero, un estándar de intercambio de información enfocado en el IFC. Aunque realmente el IFC es enfocado en el intercambio de datos, porque al final lo que se transmite es cada elemento puede ser como un dato. Pero luego hay otros estándares requeridos que los profesionales piden: modelamiento, estándares de modelado y de entrega de información. Entonces, para esto es un tema un poco más de cada especialidad, ¿no? Tener plantillas para hacer los planos, capas. Los LODs son en sí mismos un estándar, y por eso en la Guía Nacional BIM se han indicado LODs, hay una escala del 1 al 5. Ustedes han visto en el primer laboratorio, ¿no?, que se pueden hacer plantillas para crear los marcos de los planos. Entonces, los profesionales que quieren adoptar BIM dicen: si hubiera estándar de eso, yo aplicaría, ¿no? Aunque yo siento de que eso realmente es una responsabilidad de cada empresa. No tiene que haber un estándar internacional para hacer planos. No sé si ahí está un poco esto de qué se estandariza y qué no se estandariza. Yo creo que eso es un poco más de libertad de cada especialidad. Luego, estándares de proceso e implementación, ¿no? La típica: ¿cómo implemento eso? Debe estar estandarizado. Flujos y planes de ejecución BIM son también estándares. Entonces, tanto la ISO como la Guía Nacional BIM tienen una recomendación de la estructura de plan de ejecución BIM, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Luego, un estándar de librería de objetos, lo que mencionaba hace un rato, de tener en el mercado, tener una web que tenga información de muchísimos proveedores de todas las especialidades con los objetos. Porque uno de los problemas para el modelado es que estamos modelando con objetos genéricos. Pero si quiero mejorar mi especificación, podría utilizar ya el modelo del potencial producto que voy a utilizar. Y eso mejoraría muchísimo la especificación. Si bien es cierto, puede ser problemático en el sector público, inclusive en el sector privado, yo no puedo especificar desde el diseño a quién le voy a comprar, pero sí es importante tener esa información para actualizar modelos permanentemente. Por ejemplo, ¿no? Los que hacen arquitectura deberían tener objetos de cosas típicas, ¿no? Por ejemplo, inodoros, lavatorios, válvulas, inclusive ventanas, puertas. Si hubieran ya elementos de los fabricantes, tendría muchísimo valor, muchísima más información para el presupuesto, para la planificación. Y por último, algo en lo que yo sí estoy en desacuerdo, pero que la gente lo pide, es un estándar de contrato. Al final del día, todos estos son negocios, y los negocios se sellan con contratos. ¿Cuáles son las cláusulas, responsabilidades de autoría de modelos? ¿Cuáles son los seguros de que la información no se escape del proyecto? Esto creo que debe ser realmente parte del plan de ejecución BIM. Y al final, pues cada especialidad debería tener sus propios, cada empresa, perdón, debería tener sus propios controles de seguridad. En el Plan BIM Chile, ellos dicen que es necesario estandarizar BIM en proyectos públicos para que exista un requerimiento BIM del Estado que sea consistente y transversal. Que todas las instituciones que exijan BIM lo hagan de manera estandarizada y conocida por todos los actores. Esto ayuda a facilitar la implementación de BIM en empresas privadas y públicas. Las empresas privadas tendrán certeza de que la exigencia de BIM siempre será clara y estandarizada, independientemente de la entidad que lo solicite. Y además eso permitirá que esta implementación sea mucho más sencilla. Y por otro lado, las entidades públicas que lo hacen ahora, que quieren exigir BIM ahora en el futuro, el estándar ayuda a que cada organización pública inicie un requerimiento desde una base consensuada, o sea, tener un punto de partida inicial para luego poder madurar en el tiempo.
El Plan BIM Chile tiene la tabla 1, donde reconoce qué estándares ha utilizado como línea base. Y acá pueden ver ustedes algunos estándares que hemos estado viendo en la clase, ¿no? Hemos hablado del IDM, del IFC, del BCF, del IFD, del MVD y de COBI. Todo esto hemos hablado. Entonces, todo se utiliza porque de alguna manera se está implementando todo esto en el Plan BIM Chile. En un ratito vamos a ver estas, la ISO 19650 parte 1 y parte 2. Y también hay otros estándares que había dicho, ¿no? El nivel de detalle, los LODs. Se requiere tener un estándar de LOD dentro del plan. Los usos BIM que hemos visto en la clase hace un par de clases, ¿no? Los usos BIM han utilizado el de Penn State. No han utilizado el BIM Excellence, sino de Penn State como un estándar. Este es el estándar de usos. Empecemos a adoptar poco a poco esos usos, etcétera. Entonces, algunos, ¿no? Pueden ser de intercambio, de modelación, de procesos, de librerías de objetos o de contratos. Pero como les dije hace un rato, eso es lo que tiene en la mente la gente, ¿no? La gente dice, los estándares son de intercambio, de modelamiento, de procesamiento, de librería de objetos y de contratos. Pueden ver de que de contratos en este ejemplo no hay ningún estándar de contratos. De librería de objetos tampoco. No hay estándares de eso para poder hacer un plan nacional. De proceso y de implementación, sí hay un poco acá en los estándares ISO 19650. De modelamiento y de entrega están por este lado, ¿no? Y de intercambio también, ¿no? Que es el Information Delivery Manual. Si ustedes ven la estructura del Plan BIM de Chile, tiene una sección de flujos de información donde se solicita la interoperabilidad, o sea, aquí está el corazón del IFC, el trabajo colaborativo, COBI, y acá se tiene la solicitud de información, que son los requerimientos de información que vamos a ver en un momento más. El plan de ejecución BIM es parte del estándar, ¿no? ¿Qué debe haber en ese plan? Y luego objetivos, entregables, los tipos de modelos, documentos y el estado de avance de los modelos según avance el proyecto. Entonces puede haber un poco de cada uno de estos, ¿no? De intercambio, de modelamiento o de procesos. Luego está los usos BIM aplicables para el país, los niveles de información que le cambiaron el nombre, eran lo que nosotros conocemos como los LODs. En la Guía Nacional BIM Peruana se está utilizando LODs, no se ha cambiado el nombre, pero en Chile los llamaron los NDIs, que son los niveles de información. La estrategia de colaboración en el entorno de datos compartidos y la organización de modelos. Entonces todo esto viene un poco del estándar ISO 19650. En el Reino Unido hay varios estándares que han sido exportados al mundo. Acá hay un estándar, por ejemplo, de producción colaborativa de información. Tiene que ver bastante con la nomenclatura de archivos y con el entorno común de datos, ¿no? Este es un documento antiguo del año 2007 con una adenda del 2016. Desde hace mucho tiempo ya existe un estándar que vamos a ver un poco de esto en la clase del entorno común de datos y tanto de como nomenclatura de archivos, ¿no? Una estandarización de cómo llamar a los archivos de los proyectos. Eso dicen que tiene un potencial de mejor intercambio de información. Luego el estándar ISO 19650 parte 1 y parte 2, que son los que vamos a estudiar en la siguiente hora, que tiene que ver con gestión de la información utilizando BIM. Son un estándar de proceso, como vamos a ver más adelante. La parte 1, la parte 2, y luego hay otros estándares, ¿no? De seguridad en la información, que dice especificación para la seguridad. Acá está el estándar de COBI, ¿no? De cómo se entrega la información COBI a los clientes. Y acá hay otro estándar de especificación de seguridad de salud utilizando BIM.
Entonces, el tema de estándares es un tema muy cultural, ¿no? En el Reino Unido hay, miren, cuántos estándares para BIM. Y se dice que se adopta BIM no porque hagas modelos, sino porque adopta los estándares. Pero esto internamente tiene modelos, pero uno dice, una empresa dice que utiliza BIM porque implementa estándares relacionados a BIM. Se dan cuenta un poco cómo cambia el chip entre varios contextos. Ahora en Perú ya tenemos una estándar, ¿no? Que es la Guía Nacional BIM. Que se ha llamado guía además, ¿no? No se llama plan ni estándar, pero ya es un punto de partida. Aquí hay otro estándar que es un tema normativo realmente, pero normativo en el sentido de que se utiliza en la industria, en toda la industria, que es el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Es desarrollado por el RIBA, que es la institución real de arquitectos británicos, o sea, el colegio de arquitectos de ese país, y tiene un plan de trabajo, ¿no? Estandarizado, ¿no? Se habla de... Creo que algo de eso vimos en la clase pasada también, o una de las clases pasadas, cuando hemos hablado de LODs, que hay un estándar. Se habla de la definición estratégica, planificación, concepto, diseño, etc. Entonces hay 7 fases, del 0 al 7. Entonces es tan estandarizado, tan normativo, que lo enseñan en las universidades, ¿no? En las universidades hay un curso, ¿no? Que se encarga de hacer la etapa 2, ¿no? Y luego otros cursos que hacen de la etapa 4. E inclusive en el diálogo entre profesionales, en el día a día, se habla de estas etapas, ¿no? Como algo que ya todos conocen, es como que algo automático. Entonces, ese es el tipo de estándares que quizás pueden ayudar un poco a la conversación y al lenguaje, sobre todo cuando hablamos de entregas BIM por cada etapa. Muy bien, entonces para cerrar esta primera parte de estándares y la necesidad, ustedes pueden tomar ya alguna posición sobre qué tan necesarios son los estándares y cuál es la importancia de los mismos en una cultura de la industria. Hemos revisado los estándares de Building Smart, que son unos de los estándares más básicos para BIM, que tiene que ver más con software, con objetos, con datos, ¿no? Es un tema más orientado al software y al flujo entre software. Sin embargo, hemos visto de que hay otros estándares como el de Chile y el Reino Unido que es más de implementación, ¿no? El proceso, el entorno común de datos, los LODs, el ciclo de vida, en qué momento entrego la información. Entonces es un tema más de proceso. Entonces vean que hay tipos de estándares, ¿no? Para la gestión BIM. Y muy bien, con eso terminamos la primera parte de la clase. Así que me gustaría saber si hay alguna pregunta. Pueden levantar la mano ahora. Igual terminamos esta primera parte, hacemos un descanso de 10 minutos para poder luego continuar con la segunda parte de la sesión. Si no hubiera preguntas, podría darles tiempo para que procesen esto durante el descanso y de repente hay una pregunta después del mismo. Pero si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Muy bien, entiendo que siempre es mucha información que procesar, pero espero que haya sido instructivo para ustedes, que seguramente muchas cosas de lo que hemos hablado hoy son nuevas. Yo quiero que entiendan un poco el concepto detrás de todo esto y que ustedes puedan responder la pregunta, ¿son necesarios los estándares para BIM? Y si la pregunta es, tienen ahí, ¿no? Sí o no, ¿no? Y si es sí, ¿hasta cuánto se estandariza? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? Si ustedes pueden responder eso, creo que hemos cumplido el objetivo. Haremos un descanso ahora de 10 minutos, por favor. Entonces, en mi reloj son las 3:06. Volvemos a las 3:16 con la segunda parte de la clase.
Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. La parte 5B se llama gestión de la información utilizando BIM, que es el estándar, el estándar ISO 19650, que tiene hasta 5 partes. Vamos a discutir la parte 2, que es digamos, la más relevante para el curso, pero vamos a ver cuáles son sus componentes. Entonces vamos a ver qué encontramos en esta segunda parte con los objetivos. Reconocer a BIM como un proceso de gestión de la información, que este es el primer enfoque que vamos a tener en la primera mitad del curso. Un proceso de gestión de la información donde se utiliza BIM. BIM es el objeto que nos ayuda a crear esto. En la segunda mitad del curso, BIM es más bien una tecnología en un proceso denominado VDC, o diseño y construcción virtual. Entonces, quiero tener esos dos campos completamente separados y es importante que conozcamos y reconozcamos ambos porque allá afuera en la industria se utiliza mucho VDC, pero también el Plan Nacional BIM, la Guía Nacional BIM, está enfocada en el proceso de gestión de la información. Hay que ver cómo reconciliamos estos conceptos que no son polos del mismo, no son del mismo polo, ¿no? Se pueden unificar. Luego, comprender el flujo de información según la ISO, que es la metodología, y comprender el concepto de requerimiento de información. Esto es básicamente el último objetivo, es la actividad que vamos a realizar, pequeña en la clase, pero luego la tarea es continuar con esa actividad. Si tenemos a BIM como un proceso de gestión de la información, tenemos datos estructurados, información estructurada y documentos. Yo no sé si ustedes recuerdan en una de las primeras clases que dijimos que BIM es una serie de elementos gráficos, elementos no gráficos y documentos. Los elementos gráficos son los modelos tridimensionales, esos que nos sirven tanto para poder entender mejor los proyectos. Pero no solamente eso es BIM, ¿no? Según este enfoque de gestión de la información, BIM también está relacionado a la información no gráfica. O sea, ¿qué información está asociada a estos modelos? Información de costos, información de planificación, de sostenibilidad, de operación y mantenimiento, etc. Entonces, es tener esa información asociada y además los documentos, ¿no? Hay cronogramas, presupuestos, planos, los planos que salen de los modelos, ¿no? No son documentos aislados, no son todos estructurados. Y todo este paquete utiliza es BIM, que es toda la información. Por eso, la propuesta aquí es ir un nivel más arriba, es las organizaciones que necesitan para tomar mejores decisiones, que está a la derecha, necesitan mejor información. Entonces, las organizaciones deben hacer las preguntas correctas sobre sus organizaciones para poder obtener la data o la información correcta y utilizando las mejores herramientas y a las mejores personas, tomar las mejores decisiones. Entonces, este flujo, ¿no? de tener información buena para poder tomar la mejor decisión respecto a los proyectos. El enfoque de gestión de la información es una herencia británica y parece que se va a quedar por mucho tiempo. Muchos países están adoptando este estándar internacional. La ISO 19650 tiene 5 partes. La parte 1 es la de conceptos generales, es un estándar un poco más corto. Se habla de las definiciones, en general se habla del proceso que vamos a ver ahora, pero recién en la parte 2 se ve el detalle de ese proceso, que es la parte 2 que tiene que ver con la fase de delivery, que para la ISO es de diseño y construcción. La ISO parte 3 es la de operación, la operación de activos, la operación de los proyectos. La parte 4 es
la entrega de información para operación y mantenimiento, que es COBI, y la parte 5, que es de seguridad de la información. Ahí dice to be confirmed, pero es de seguridad, ¿no? Es en todo este entorno digital, donde tenemos información en una nube compartida, en el entorno común de datos, tenemos que tener planes de seguridad para la información, ¿no? Esa información no puede caer en malas manos. Y la Alianza BIM del Reino Unido ha creado varias guías, de la A a la F, de momento, que son, digamos, explicaciones más detalladas de lo que puede estar en el estándar internacional. Yo les he subido en Paideia en la parte D, que es desarrollando requerimientos de información, y la parte B, que tiene que ver con los estándares, un poco relacionado a la clase 5A de hace un rato. Ustedes entran a la web de la Alianza BIM y pueden encontrar todo esto, las guías de abajo de la A a la F de manera gratuita, ¿no? Los estándares sí son pagados. En Perú se ha traducido la parte 1 y la parte 2. Ambos documentos han sido publicados en marzo, abril de este año 2021. Fueron desarrollados por el Comité de INACAL, donde participamos como universidad durante el año pasado. Y actualmente, 2020, a medida que estamos hablando ahora, se está trabajando con la parte 3 y la parte 5. Y ya estamos casi terminados, casi bien avanzados con estos dos estándares. Y probablemente entren a consulta pública en noviembre, más o menos, diciembre de repente, y bueno, quizás se puedan publicar el próximo año también en marzo, en abril. Pero para ese entonces ya vamos a tener bueno, todas las guías que están publicadas. La parte 4 no se ha publicado todavía en el mundo. Ahorita está en proceso de consulta a nivel de la ISO internacional. Pero como les dije hace un rato, el MEF ya adoptó estas dos. Ya es parte, está citada, y de hecho el proceso que vamos a ver ahora está dentro de la Guía Nacional BIM. Por eso es importante que lo conozcan. Aquí están los estándares, las carátulas. Vamos a ver un poquito de zoom. Dice, organización y digitalización de la información acerca de obras de ingeniería civil y edificaciones, incluyendo BIM, ¿no? Esto es conceptos y principios, la parte 1. ¿No? Este es el estándar ISO 19650 parte 1, en el año 2018. Y la parte 2, estos se publicaron casi a la vez. La parte 2 es Delivery Phase of the Assets, que es diseño y construcción. La parte número 3 es operación de los activos. Si se dan cuenta, la primera parte, o sea, ese título es igual en los tres. ¿Correcto? Y luego tenemos la parte 4, 5 y 6. La parte 4, ahorita voy a regresar a esto. La parte 5 es la de que les dije, la seguridad de la información. Gestiona la información con un enfoque de seguridad. En el sector público, pues, se construyen edificaciones críticas, infraestructuras críticas, ¿no? Y esa información, pues, no puede estar sin un control de seguridad. Entonces, aquí hay planes de seguridad para evitar que la información caiga en manos no deseadas. La parte 4, que es este estándar que había, creo que en una diapositiva anterior mostrado, que es el estándar 1192 parte 4, que este es el British Standard 1192 parte 4. De momento se sigue utilizando esto porque todavía no hay ISO de esto, pero esto se está convirtiendo en ISO. De hecho, este de aquí alguna vez fue un British Standard también, entonces, que ya se convirtió en ISO. Entonces, ahorita este se está convirtiendo en ISO y al final se van a tener las 5 ISOs. Y la parte 6, que no se va a convertir en ISO de momento, al menos no está en el plan, que es el de el uso de modelos BIM para crear y colaborar información estructurada de seguridad y salud. Entonces, esto es un poco los estándares de gestión de la información. Ahora vamos a ver el contenido del estándar de la parte 1. ¿Qué es lo que tiene? El alcance del curso no es estudiar el estándar, es conocer qué hay. El documento tiene estos
conceptos y definiciones, ¿no? Y tiene estos acápites. Requisitos de información del cliente, y esto es lo que vamos a ver en esta clase, es la actividad, es qué información requiere el cliente. La ISO tiene un enfoque top-down, ¿no? Que viene del cliente hacia la cadena de suministro. Entonces, este enfoque top-down empieza con un cliente que pide información a los diseñadores, a los contratistas. Pido esa información porque esa es la información que a mí como cliente me va a agregar valor en todo el ciclo de vida para tomar decisiones, en el prediseño, en el diseño parcial, en el diseño definitivo, luego en construcción y finalmente en operación y mantenimiento, ¿no? Para un cliente público que tiene que además operar el proyecto, necesita esa información crítica. Entonces, empieza con ese reconocimiento de que todo empieza con el requisito de información del cliente. Luego presenta el ciclo de entrega, que es la metodología, son 8 pasos, y vamos a ver algunas diapositivas más. Y luego separa la información del proyecto y del activo, ¿no? Y esto es como una antesala de que lo del proyecto lo vamos a ver en el estándar parte 2, el activo en el estándar parte 3. Luego se habla de las capacidades de la cadena de suministro. Esto funciona si mis diseñadores, mis contratistas saben entregar información BIM, pero información gráfica, no gráfica y documentación. Luego el trabajo colaborativo es un concepto fundamental basado en contenedores de información. Tiene esta palabra un poco extraña de contenedores de información, pero se trata pues de que hay modelos de muchas especialidades, ¿no? Que tienen información que deben unirse, ¿no? Típicamente lo hacemos en Navisworks, en Revisto, en BIM 360, pero el concepto es trabajo colaborativo. ¿Cómo intercambiamos información para que nuestro resultado sea información de alta calidad, de alto estándar? Que significa información que cumple los requerimientos de información, que me permite una muy buena construcción y una buena operación de mantenimiento. Luego habla de la planificación, de la entrega de la información, ¿no? Cómo es el plan de ejecución BIM, cómo planificamos hacer todo esto con un plan de ejecución BIM. Luego la gestión de la producción colaborativa de la información en el entorno común de datos. El entorno común de datos es probablemente el corazón de este estándar de alguna manera, porque es el concepto fundamental de que toda la información que se crea por muchos actores del proyecto está unificada en una única nube compartida que es el entorno común de datos, con un flujo, no es solamente como un Google Drive o como un SharePoint o Dropbox, donde tenemos archivos, ¿no? Ahí donde todos suben información. Es mucho más que eso, es un flujo, un proceso que vamos a descubrir en las siguientes sesiones. Aquí quiero hacer notar que en el estándar no se utiliza nunca se utiliza 3D, 4D, 5D o ND, ¿no? He visto hasta 11D en algún lado, no sé qué significa realmente. No habla de compatibilización, no habla de modelado, se habla de modelos de información. Principalmente se refiere al ciclo de entrega de colaboración de información en un entorno colaborativo que es el entorno común de datos. Entonces, eso es importante recalcar, ¿no? El tema de compatibilización, modelos, modelado, no es realmente el enfoque, ¿no? El enfoque es la gestión de la información. La parte 2, que es un poco extraer, ¿no? Este ciclo de entrega para la parte del proyecto. El ciclo de entrega de información está aquí. La parte 2 habla de los 8 procedimientos para generar este proceso de ejecución, para hacer un expediente técnico o para la construcción. Dejémoslo en el expediente técnico, que de repente es un poco lo más natural, ¿no? Cómo usamos BIM para el diseño. Y se tienen estas 8 etapas que vamos a ver, me parece que en las siguientes diapositivas.
comprende en la parte 2, como les dije, la fase de diseño y construcción. Y este es el flujo que aquí está de manera lineal, del 1 al 8, de los 8 procesos anteriores. Pero acá este es un enfoque más gráfico y más abstracto también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto aquí fundamental? Que hay, en el centro está el entorno común de datos, ¿correcto? Y se va creando información en las etapas del proyecto. Estas son las etapas estandarizadas que hablaba hace un rato, ¿no? Del 0 al 7, por ejemplo. En Perú tenemos 4, etapa de planificación multianual, expediente, obra y operación. Me parece que son muy de alto nivel, pero es lo que ha decidido el MEF. ¿Y qué se tiene acá? Que en el tiempo, acá está la línea diagonal, ¿no? Crece la información gráfica, geométrica, la información no gráfica o alfanumérica y la documentación, ¿no? Y se va creando el modelo de información del proyecto. Se va creando más información en el tiempo. Y luego, acá está la línea vertical, que esa es la parte del activo, ¿no? Hay mantenimientos, cambios, operaciones, que son estos eventos desencadenantes, ¿no? Hasta el fin de la vida. Acá hay un error, acá debe decir modelo de información del activo, y a medida que se hace mantenimiento hay más información gráfica, no gráfica y documentación. Este es el típico uso en operación y mantenimiento, ¿no? Nosotros hacemos el puente, y el puente termina, y entonces hay que mantener ese puente, ¿no? Hay que hacer mantenimiento a las estructuras, hacer seguimiento estructural a las columnas, ver el tema de la cimentación, ¿no? Hacer monitoreos. Entonces, todo eso significa hacer mantenimiento y se añade más información al modelo. Y acá alrededor está el ciclo de 8 pasos, que acá está en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, pero son 8 realmente, ¿no? Empieza por acá arriba, que es, se definen los requisitos de información, que es lo que dije hace un rato y vamos a repetir, el punto de partida, los requerimientos de información del cliente, y se remite a las posibles partes contratadas, ¿no? En la licitación. Lanzo mi licitación con esos requerimientos de información. Y luego se reciben propuestas y se revisa la capacidad del desarrollo, capacidad de la cadena de suministro para desarrollar la información, ¿no? y se confirma la contratación. Luego está el proceso de movilización, es la preparación, hay que prepararnos para hacer la creación de información, hay que asegurarnos que tenemos el software, el hardware y todo lo necesario, la capacitación si es que faltara, y luego viene acá este triángulo, ¿no? Que es la producción de información durante el proyecto, ¿no? Hay un proceso de creación de información, luego en el activo y luego un cierre de evaluación de desempeño. Entonces, esta es la imagen que está en el estándar y ahora vamos a verlo de manera lineal. Aquí están los 8 pasos que vimos hace 2 láminas. También un poco, creo que la nomenclatura es bastante sencilla y el orden también. Primero la evaluación de necesidades, luego la petición de ofertas, la licitación, la presentación de ofertas que nos brinda los consultores, los diseñadores, la contratación, la movilización de recursos, la producción colaborativa de información, la entrega del modelo de información y el fin de la fase de ejecución. Entonces, ¿qué aparece en la fase en la primera actividad, que es evaluación de necesidades? Se tienen esas cláusulas en la norma o en el estándar. Definir responsables. El cliente, además de requerir información, debe tener un responsable BIM del lado del cliente, ¿no? Y eso es probablemente un problema importante actualmente en la industria. Establecer los requisitos de información del proyecto, lo que había mencionado ya más de una vez. Establecer los hitos de entrega en el ciclo de vida. Por eso hay que tener un estándar probablemente de entregas. En etapa de, ¿no? Como les dije, ¿no? Puede haber diseño conceptual, luego diseño, desarrollo del 50%, luego es diseño total, luego documentación, etcétera, ¿no? Hitos para poder hacer una revisión de la información entregada.
Luego definir, los siguientes están muy relacionados, ¿no? La norma de información, o sea, qué estándar se va a utilizar. Se va a utilizar LODs, se va a utilizar niveles de información. Es esta definición de la norma de información, cuál es el estándar de información del proyecto. Y luego los métodos y procedimientos para la producción de información. Y eso tiene que ver básicamente con el uso del entorno común de datos. Es el principal método y procedimiento propuesto por la ISO, el uso de la información del entorno común de datos, pero también cómo producimos información, ¿no? Cómo, por ejemplo, se tiene que decir, ok, para este proyecto necesito hacer escáner láser de todo el entorno de los vecinos, ¿no? Para poder hacer un mejor proyecto. O para esta carretera utilizamos drones, ¿no? Para capturar toda la información topográfica. Entonces, esos son los métodos y procedimientos para la producción de información que el cliente decide desde el inicio. Para hacer este proyecto, por su complejidad, necesitamos tener esos métodos que deben ser mínimos para la creación de información en el proyecto. Y luego la información de referencia tiene que ver pues, con estudios previos, ¿no? Estudio de suelos, estudio ambiental, y qué cosas se van a utilizar de manera común en el proyecto. El uso del entorno común de datos y el protocolo de intercambio de información. Es como cómo nos aseguramos de que hay confidencialidad de la información, temas legales, de propiedad intelectual, que la información del proyecto. Un problema que ha pasado en Perú es que los modeladores BIM crean familias de objetos, pero luego cuando pasan a otra persona, ¿no? A un cliente, se lo entrega a un cliente, luego el cliente se lo pasa a otro modelador, y hay como que un traspaso de propiedad intelectual que probablemente no es muy justo, ¿no? Entonces aquí se trata de poder tener protocolos de cuál es la responsabilidad de las autorías de los modelos. Y todo eso es la evaluación de necesidades, es decir, está en manos completas del cliente o de la entidad pública, ¿no? Es decir, ok, esta es la información que queremos, nos entregan con este orden, con esta norma de información, con estos métodos, en ese entorno común de datos que yo lo voy a crear, ¿no? El entorno común de datos lo crea el cliente, y con este protocolo de intercambio. Entonces es sentar las bases para empezar para pedir, y ahora vamos a ver qué nos responde. La petición de ofertas es la creación de los términos de referencia. Tiene que ver con reunir lo previo. O sea, esto es un poco, para mí es un poco repetitivo, pero hay que establecer los requisitos de intercambio, información de referencia, cuáles son los requisitos de la presentación de ofertas y los criterios de evaluación, o sea, cuáles son los requisitos para el plan de ejecución BIM, y la información relativa a la licitación, la recopilación. Entonces, esto es, en términos generales, es hacer una petición de ofertas o colocar todo lo anterior, todo lo de acá, colocarlo, compilarlo en los términos de referencia. Pero luego viene lo más interesante, ¿no? Que es cómo responden los proveedores, ¿no? Si esto se lanza a licitación, habrán varios equipos de ingeniería o de arquitectura que quieren participar en el proyecto. Entonces presentan ofertas. ¿Y qué presentan? Presentan el plan de ejecución BIM precontrato. En base a los requerimientos, se presenta el plan designando responsables. Hay una evaluación de las aptitudes y capacidades de todos los equipos. Tenemos que hacer una autoevaluación y decir, estamos en la capacidad tecnológica, de procesos, de políticas, sabemos utilizar el entorno común de datos, sabemos hacer los flujos. Entonces, todo eso es evaluado, ¿no? por el que se presenta, ¿no? Como una autoevaluación, y se presenta así ante el cliente. Luego se establece el plan de movilización y cuadro de riesgos, ¿no? Es decir, cómo vamos a desplegar todos nuestros recursos, que es el plan de movilización. Tenemos que confirmar que tenemos el software que es necesario para hacer este proyecto, que tenemos el hardware necesario, que tenemos a la gente especializada para este proyecto disponible. Entonces, es evaluar los riesgos de que esto no se vaya a cumplir. Entonces, una vez que se presentan las ofertas, ¿no? Todos los contratistas o los consultores entregan las propuestas al cliente,
¿no? Y aquí está el flujo, y esto lo sacamos del Plan Min Chile, ¿no? El solicitante, que es el cliente, pide los requisitos de información, ¿no? Y el proveedor, ¿no? Acá está el consultor de ingeniería, por ejemplo, tiene subcontratistas o tiene equipos por casa, ¿no? Pero aquí está el responsable y entrega el plan de ejecución BIM, ¿no? Este es el plan, así vamos a entregar el proyecto. En etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, ¿no? Es algo conceptual, algo más desarrollado, completo, y luego ya los planos. Entonces, ese es el tipo de flujo que estaba mostrando anteriormente. Y aquí también están los tipos de plan de ejecución BIM. Como les dije hace un rato, hay varias empresas proveedoras que todos presentan un plan oferta, un plan de ejecución BIM previo a la contratación, y se hace la licitación y la empresa, entidad pública o el cliente elige a uno de ellos. Hay que recordar que esto es una capa adicional a lo que ya se hace en la industria, ¿no? Los clientes normalmente presentan términos de referencias y vienen muchas empresas a concursar, y hoy se evalúa en base a costo, plazo, propuesta técnica económica, calidad, experiencia, etcétera, ¿cierto? Lo que se propone es que además de todo lo que ya se hace, hay que incorporar una capa más, que es la capa BIM, la capa de gestión de la información. Pero no es que esto reemplaza todo lo anterior, sino que sencillamente se une a lo que ya se hace en la industria. El plan de ejecución definitivo es cuando ya se elige a una de las empresas, el proveedor adjudicado hace actualizaciones al plan y es parte del contrato, ¿no? El plan de ejecución BIM. Entonces, el plan de ejecución BIM es una respuesta a los requerimientos de información del cliente. El cliente quiere esto, las partes contratadas responden con un plan de ejecución BIM. Yo lo voy a hacer de esta manera, vamos a crear información en este orden, con estos LODs, con estos usos, este es el tipo de captura que vamos a hacer, así vamos a colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está en el plan de ejecución BIM. En la contratación, que es el procedimiento 4, se confirman, ¿no? el plan de ejecución BIM del equipo que ya ha sido designado, y ya se empieza a crear detalles, ¿no? La matriz detallada, responsabilidades, establecer los programas de desarrollo de información, un plan general, un cronograma, y bueno, es un tema más contractual, ¿no? Completar los documentos de contratación. Pero ese es un tema ya de ¿qué incluye el plan de ejecución BIM definitivo? Incluye más, incluye esto, ¿no? Incluye el cronograma, incluye una matriz de responsabilidades y los requisitos de intercambio de información. La movilización es una vez que ya estamos listos para empezar, hay que movilizar recursos, software y hardware, y hacer pruebas de los métodos y procedimientos, ¿no? Hay que empezar a hacer pruebas del entorno común de datos, ¿no? De crear las carpetas dentro del entorno común de datos, revisar los flujos, porque son flujos de aprobación, y eso lo vamos a ver más adelante en la clase 8. La producción de información colaborativa es comprobar la disponibilidad de la información de referencia. O sea, si voy a empezar a diseñar, necesito la topografía, ¿no? Georreferenciada. Entonces, esa información debe existir. Es entregada por el cliente si no es parte de mi alcance, o debo crearla yo si es parte de mi alcance. Pero se tiene que contar con esa información de referencia para producir la información, realizar control de calidad, hacer la revisión y aprobación del intercambio de información y revisar el modelo final. Todo esto en el entorno común de datos. Luego la entrega, el procedimiento 7, que es un poco más hacia el cierre, ¿no? Es presentar los modelos de información para su autorización. El cliente revisa y autoriza el modelo de información. Luego se presenta el modelo para la aceptación y al final se cierra el ciclo, ¿no? De entrega. Y al cierre del proyecto se archiva y se recogen las lecciones aprendidas para futuros proyectos. Entonces, como les decía anteriormente, este es un flujo de información
desde el cliente que pide hasta el cierre del proyecto. Y para la ISO, esta es la metodología BIM. Dentro de esto están los modelos 3D, los planos, información no gráfica, pero esto es un poco el corazón. Dentro de esto están los usos de modelos, ¿no? Como les repetía, los usos de modelos, los LODs, los registros de información, el entorno común de datos, ¿no? Todo está dentro de esta gran metodología. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es de los requerimientos de información, que es digamos, el corazón del inicio del proyecto desde el punto de vista del cliente, ¿no? Como dije hace un rato, es un enfoque top-down, donde el cliente crea requerimientos de información y estos requerimientos son luego punto de partida para la creación del plan de ejecución BIM y el desarrollo del proyecto. Vamos a estudiar en este curso 3 de estas cajas, 3 de las 6. Los requerimientos de información organizacional, los requerimientos de información del proyecto y los requerimientos de información del activo. Así que les pido, en la medida de lo posible, atención a esta parte. Estos son los 3 requerimientos de alto nivel, en los OIRs, PIRs y AIRs. Los primeros están relacionados al cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué información necesita para tomar decisiones estratégicas para la organización, para cumplir objetivos de alto nivel, ya sean nacionales, internacionales, de directorio, que es importante para la empresa para mantener su prestigio, para mantener su producción, para mantener el nivel de mercado que tiene? Y eso es de alto nivel, y luego de eso se desprenden 2, que son el que está abajo y el que está a la derecha. Los requerimientos de información del proyecto, llámese diseño y construcción, y los requerimientos de información del activo, llámese la operación y mantenimiento. ¿Qué información de alto nivel primero y luego qué información en estas 2 etapas? ¿Qué información de alto nivel todavía estratégica? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta clase, ¿no? Y con su ayuda y con un poco de su creatividad podemos darle un poco de forma a este requerimiento. El diccionario BIM nos dice que los requerimientos de organización está alineado con los objetivos organizacionales, y estos requerimientos se refieren a la información necesaria para que una organización satisfaga los requerimientos internos y externos y se cumplan objetivos estratégicos y de negocio. Entonces, aquí tiene que ver muy claramente objetivos de alto nivel de la empresa o de la entidad pública, empresa privada o entidad pública como cliente. ¿Qué se necesita? Y acá podemos pensar en objetivos de largo plazo, en colegios, ¿no? Es mejorar la infraestructura educativa del país, en carreteras podrá ser, conectar a los pueblos del Perú. O sea, se tiene que ver más con objetivos de alto nivel en plazos, ¿no? Queremos hacer esto en los siguientes 10, 15 años. Y esto es algo que ustedes van a tener que pensar para el caso que vamos a presentar más adelante. Para el proyecto, se tiene que ver con requerimientos de información para la entrega de un activo, para la ejecución de un activo, ¿no? Tiene procesos de gestión de proyectos y de gestión de activos. Se necesitan incluir en requerimientos de información del proyecto el alcance, el plan de trabajo, los puntos de toma de decisiones, la ruta de procura, el uso de la información y todo lo que necesita el cliente para tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se requieren para el proyecto, para el diseño y la construcción? El cliente tiene que tomar decisiones respecto a la arquitectura del proyecto, aprobar la arquitectura, aprobar, no sé, la orientación del proyecto, aprobar el número de pisos, qué sé yo. Tener ciertos puntos de decisión y son requerimientos de alto nivel para el proyecto, para saber que se está cumpliendo requerimientos, ¿no? Si el proyecto tiene un requerimiento de bajo consumo energético, se tiene que haber un punto de revisión en la etapa de diseño de que compruebe de que hay bajo consumo energético en el plan y en el diseño. Entonces,
Esto tiene que ver con diseño y construcción, requerimientos de información del proyecto. Y los requerimientos de información del activo tienen que ver con aspectos financieros, técnicos, de gestión y de seguridad sobre los activos construidos, ¿no?, para la etapa de operación y mantenimiento. ¿Qué información requiero para hacer una buena operación de los activos? Primero tengo que identificar qué necesito mantener, ¿no? No se mantiene todo, se mantienen aspectos importantes del proyecto. Equipos, bombas, aire acondicionado, tuberías, tableros. Y luego, ¿qué información requiero para hacer ese mantenimiento? Entonces, esos son conceptos. Y no sé qué fue eso, vamos a ver qué pasó. La jerarquía, que no sé si recuerdan la otra imagen que estaba medio inclinada, ¿no? O sea, horizontal, como un rectángulo, tiene que ver, es esta misma, pero acá está, creo que ese es un mejor diagrama. Aquí están los OIRs, estratégicos organizacionales, luego están los AIRs y PIRs, ¿no?, que son los del activo y del proyecto. Esto es lo que vamos a estudiar. Lo que viene más abajo ya no es alcance del curso, pero esto tiene que ver con los requisitos de intercambio de información, que ya son muy detallados, ¿no? Ya es como que desgranar los dos de arriba, ¿no?, el verde y el naranja. De tal manera que puedan haber toma de decisiones en el proyecto. Aquí hay un video, vamos a ver si este video, primero vamos a ver si están, escuchen, tengo que compartir el audio, creo que ya lo hice. Y ahora vamos a... Ya, este es el video, vamos a ver. A ver, este video es corto, está en inglés, espero que no tengan problemas con entenderlo. El narrador tiene un acento muy sencillo de entender. Pero de lo contrario, la gráfica y las imágenes pueden ayudar bastante y bueno, luego vamos a comentarlo, ¿no? Pero para introducir, ahí como lo que se quiere hacer es cómo se crea un puente hoy entre el CAPEX, que es normalmente para una empresa, para un cliente, el CAPEX tiene que ver con todo el gasto en diseño y construcción de los proyectos, ¿no? Y luego la operación es el OPEX, los costos de mantenimiento en el tiempo. Y cómo hay información que es necesaria para la operación, pero actualmente hay como un puente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la madurez de la industria. Hay muchos equipos de operación y mantenimiento en el país, en oficinas, centros comerciales, pero su nivel de digitalización es muy bajo todavía. Vamos a ver el video primero, vamos a ver qué podemos comentar. Clients need coordinated asset data. ¿Se puede escuchar el audio? No sé, ¿alguien puede confirmar en el chat? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, vamos a decir retrocedo. No sé por qué ese sonido tan odioso. Vamos a tener que revisar esas diapositivas. Ya, entonces ahora sí. Clients need coordinated asset data. But what they get is a load of BIM models, CAD files, and documents that most of them struggle to understand. Information needs to be coordinated. It must be automatically readable in multiple applications, in multiple databases, and then crucially, reusable for something else. Wasn't this all sorted out years ago with BIM and IFC, you might ask? Certainly not for asset information. Well, at ActivePlan, we have sorted it. We've created a set of applications, think building blocks, to bridge the gap. Designers and the supply chains use the data templates to create product libraries, ensuring they contain the right data in the right format for asset management.
These data templates are also used by the client to create a project-specific set of asset information requirements, which tells the supply chain precisely what data they must provide and in what format. The validator allows them to check their own submissions before they're issued, so the main contractor receives already QA'd files to create the project information model. Much less work for the main contractor and no rework for the supply chain. The project information is automatically validated to ensure nothing is missing. The result is a tested and compliant asset information model that includes everything needed by any FM applications the OpEx team may choose to use. Why take the risk of something being missing? Bien, entonces el video explicaba, ¿no?, que hoy todavía existe un problema de interoperabilidad, y esto es muy reconocido por la industria. Nosotros nos enfocamos mucho en el diseño y la construcción. Es parte inclusive de nuestra formación. ¿Cuántos cursos tenemos de operación y mantenimiento? Pero la ingeniería pues cubre todo el ciclo de vida de los productos. Sin embargo, en operación pues hay costos, como mencionamos en sesiones anteriores, que son mucho mayores en el tiempo, ¿correcto? Entonces aquí lo que se hace es crear un puente a través, por un lado, de los requerimientos de información. Si hay un requerimiento de información claro, podemos luego validar esa información que nos llega. Pero esto se va creando poco a poco, ¿no?, con modelos que vienen del diseño y la construcción, que están con tipo de datos, con librerías de productos, con los estándares correctos, como mencionaba hace un rato, ese estándar de objetos, ¿no?, que existen, estandarizados, que sea el mismo lenguaje para la operación. Y luego, al terminar el proyecto, se tiene el modelo de información del proyecto, el modelo de diseño y construcción, el modelo as-built, ¿no? Y este modelo as-built pasa al modelo de información del activo, que luego es validado para la operación y mantenimiento. Entonces, aquí el concepto fundamental es, pensemos en que todo este enfoque BIM de la ISO es porque realmente quiere extenderse no solamente a nuestro diseño y construcción tradicional, sino en todo el ciclo de vida. Y personalmente creo que tiene mucho valor, ¿no? Y nos ayuda a ser activos que sean resilientes en el tiempo, que tengamos mejores carreteras, mejores colegios, mejores hospitales, ¿no? No esos que construimos ahora y que en poco tiempo se mantienen, no tienen buen mantenimiento. Aquí están los requerimientos de información y los planes de ejecución BIM, ¿no? Habíamos dicho hace un rato que de esta imagen se tenían los requerimientos de información. Entonces, si están bien claros los requerimientos, se pueden crear planes de ejecución BIM oferta y luego el plan de ejecución BIM definitivo, ¿no? Esta es la cadena de valor de la información según la ISO. Habíamos dicho que hay conexión, el OIR es más alto, y que esto de alguna manera da lugar a los PIRs y AIRs, ¿no? Los OIRs responden a las preguntas: ¿qué información se requiere para cumplir objetivos estratégicos de la organización? Los PIRs, ¿qué información se requiere para cumplir objetivos del proyecto? Y los AIRs se refieren a qué información se requiere para cumplir objetivos del activo construido. Aquí hay algunos ejemplos de requerimientos de información. Por ejemplo, hay uno alto, OIR, que es reducción de costos y plazos de obra, ¿no? Y eso es algo que cualquier entidad pública va a decir ahora. Es estratégico para nosotros no tener sobrecostos o no tener adicionales. Entonces, ¿qué se requiere para el del proyecto? ¿Qué información se requiere? Por ejemplo, el PIR1, ¿no? Reporte de diseño sin incompatibilidades. Reporte de constructabilidad. Reporte de costos en anteproyecto y diseño definitivo. Entonces, con estos requerimientos puede tomar decisiones en todo momento que permita reducir costos y plazos de obra. En este caso no hay AIR aplicable a este OIR. Puede ser que no aplique, ¿no? Pueden haber parado para ambos o solamente para uno de ellos. Acá hay otro ejemplo de requerimiento de información, ¿no? Hospitales seguros ante terremotos. Este es un objetivo institucional, ¿no? Sobre todo en los nuevos proyectos, ¿no? Hoy se está teniendo mucha consideración, considerando el stock, ¿no? El stock de nuestros hospitales. No sé si ustedes han visto los estudios que hay, pero muchos hospitales no van a sobrevivir
un terremoto de gran magnitud. ¿Qué requerimientos hay para la etapa de proyecto? Modelos de análisis estructural y documentación del cumplimiento de la normativa, ¿no? Entonces, esos son requerimientos de información para la etapa de proyecto, la etapa de diseño. Y en la etapa de operación y mantenimiento, registro de los elementos no estructurales con riesgo de volteo. Entonces, con esta información podré hacer aseguramientos, controles, verificaciones permanentes. Un ejemplo de un OIR que tiene dos, que tiene tanto PIRs como AIRs. Otro ejemplo, el objetivo organizacional es la reducción de gastos en operación y mantenimiento. ¿Cuáles son los objetivos de proyecto? Documentos de garantía y mantenimiento de los proveedores, ¿no? Es la información que yo quiero mínimo para poder pasar a la operación. Y como operación y mantenimiento o AIRs tenemos modelo as built con detalles de los equipos MEP y cronogramas de mantenimiento preventivo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces, si gustan, hagan capturas de pantalla a estas tres, porque eso es lo que vamos a ver en la actividad de hace un ratito. Entonces, primero la diapositiva 32, para que hagan la captura correspondiente y lo copien luego en sus archivos. Luego la siguiente, la 33. Podemos hacer lo mismo, captura de pantalla. Y finalmente la 34. Entonces, lo que hemos visto es los estándares de gestión de la información, particularmente la ISO 19650, y hemos visto ese flujo de 8 procesos. Esa es la metodología BIM para la ISO, que es diferente a al BDC que vamos a ver en la segunda parte del curso. Luego, comprender los requerimientos de información del cliente e identificar los requerimientos de información y el plan de ejecución BIM, ¿no? Porque en la siguiente clase vamos a hablar de plan de ejecución BIM, que es una respuesta a estos requerimientos de información. Entonces, tenemos que ver cómo hay una cadena de eventos que nos lleva de un paso a la otra. Vamos a hacer la actividad. La actividad corresponde a lo siguiente. En base a lo que hemos visto ahora en la clase, hemos hablado de estos requerimientos de información. Aquí están las preguntas para que las tengan presentes en qué es lo que deben cumplir. Y les pido que para un proyecto de hospitales, un poco siguiendo lo que hemos hecho en las tareas anteriores, ¿cierto? La del caso que hicimos de este hospital, de la tarea 3, piensen, hagan lluvia de ideas y piensen en un OIR o más si tienen tiempo, ¿no? PIRs y AIRs. Tratando de alinearlo, o sea, este OIR es único y pueden haber uno o más PIRs o ninguno, ¿no? O ninguno o uno o dos AIRs. Entonces ustedes pueden en grupos empezar a pensar a hacer una lluvia de ideas. No tienen ahorita que atinar a requisitos de información especializados. La tarea para la siguiente clase sí va a ser trabajar y pensar más en esto, y ahí hay un documento que es el anexo, el anexo D del Reino Unido, que hay algunos ejemplos que pueden utilizarlos como punto de partida. Entonces, vamos a hacer como siempre, voy a compartir esta diapositiva con ustedes por el chat. Para esto tengo que cerrar el archivo y mandarlo por el chat que está aquí en el... Vamos a buscar la carpeta.
Bien, está en el chat el archivo que se llama sesión 5 de discusión. Entonces vamos a tener la misma metodología. Propongo ir de largo y terminar la clase a las 4:50, por favor. Ya que estamos, vamos a realizar esa actividad. Entonces ahorita son prácticamente las 4:10. Yo creo que esa actividad debería tomar aproximadamente 25 minutos al menos, si es que no 30. Así que les voy a dar ese tiempo para que discutan grupalmente. Y luego regresamos aquí a la sala principal a compartir un par de diapositivas, hacer comentarios, porque lo que hagan ahora es un punto de partida para la tarea que van a realizar y que voy a publicar en Paideia en un momento más. Entonces vamos a crear los grupos de trabajo. Vamos a hacer como siempre los breakout rooms. Ustedes son... ¿Cuántos grupos son ustedes? Son 7. Entonces estoy creando las salas. Debemos regresar acá. Bueno, yo les voy a avisar, les voy a mandar este aviso, pero deberíamos estar de vuelta acá en 25 o 30 minutos. Voy a crear las salas ahora y nos vemos luego. Primero voy a verificar si pueden compartir pantallas. Ya pueden compartir pantalla para que alguien pueda abrir la diapositiva en el grupo. Y ustedes elijan los grupos, los que no puedan elegir por algún motivo, yo los puedo mover manualmente. Se quedan acá y me avisan y yo los voy moviendo. Entonces, nos vemos en un rato. Para los demás grupos también. En el caso del requerimiento de información organizacional, ¿no? Es un proyecto que tenga, o proyectos en general, de repente el tema organizacional es transversal, que tengan reducción de consumo energético, agua potable, realizado en el plazo establecido. Entonces, pareciera que el de plazo establecido es otro OIR. Entonces, yo solamente encapsularía temas de consumo energético y de agua potable en uno solo y sacaría el del plazo a otro requisito de información, ¿no? Sobre todo en una entidad pública donde el tema de plazos adicionales siempre es un poco complicado. Entonces, a eso podríamos separarlo, ¿no? Inclusive hasta en 3, ¿no? Uno referido a energía, otro referido a agua y otro referido al plazo. Entonces, esa es una observación ahí. Y respecto a eso, ¿no? Dicho esto, el tema del consumo energético, del agua potable, en el caso del PIR, el reporte del consumo, el reporte del consumo es el uso. De repente lo que se refieren es la simulación en el PIR, ¿no? Más que un reporte de consumo, es una simulación de la reducción del consumo energético de agua potable, más que el reporte de consumo, porque eso es lo que pasa en la operación, ¿no? Cuánto consumes. Entonces ahí podrían ajustar un poco eso. Y el tema del reporte de constructabilidad no tiene nada que ver con el consumo energético de agua potable, pero sí con el plazo de repente. Entonces eso lo pueden separar, o sea, puede haber esa oportunidad. Bueno, esos son los comentarios iniciales. No sé si eso tiene algún sentido para ti o para el grupo. Sí, perfecto, profe. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces,
Este es la indicación. Gracias, Juan Diego. ¿Puedes dejar de compartir? Esta es la indicación para la clase de mañana, de la próxima semana. Hay una mano más levantada de Aragón. No sé si quiere participar. Sí, profe, quería más o menos aclarar mi duda sobre el OIR, PIR y el AIR. Ujú. Entiendo que el OIR es la información necesaria para cumplir los objetivos de la empresa o del cliente. Objetivos El estratégicos del cliente, sí. objetivos estratégicos del cliente. Ujú. Luego el PIR son esta información necesaria, ¿no? Que son como inputs para cumplir esos objetivos. Claro, pero el PIR son para la etapa de diseño y construcción. Es decir, qué información, qué subinformación necesitan en diseño y construcción para poder cumplir esos objetivos organizacionales. Información. Ya, profe, y el AIR sí no le puedo entender bien a qué se refería. Es operación y mantenimiento, ¿no? El cliente tiene que ver todo el ciclo de vida. Diseño y construcción y los AIR, como dijimos anteriormente, tienen que ver con la operación y mantenimiento. Son todos la información que se requiere para la operación y mantenimiento de los proyectos. Ya, profe, muchas gracias. ¿Mm? En Paideia se han colocado una lectura adicional para que ustedes puedan mirar ejemplos y además están las diapositivas que ya las he subido para que ustedes puedan repasar nuevamente. Hay otra mano levantada de Alejandro Rojas. Sí, profesor, no sé si quedará tiempo para que nuestro grupo participe. Bueno, habíamos dicho que terminábamos la clase, no hicimos break para terminar la clase 10 minutos antes, pero esto, a ver, si puedes presentar algo en 2 minutos, de repente no creo que nadie se moleste. Ok, profesor. Ujú. Bueno, en nuestro caso de mi grupo decidimos plantear los OIRs en tres distintos. En el primero sería la eficiencia en el consumo energético, el cual decidimos dos PIRs. Uno, el registro periódico de consumo energético, y dos, los modelos de análisis energético. Y finalmente para el AIR decidimos poner los modelos as-built de las instalaciones y equipos MEP. Ujú. Sí. Respecto al segundo OIR, nos enfocamos más en el que el hospital sea seguro ante sismos o terremotos, para lo cual en nuestro primer AIR serían los modelos de análisis estructural y sismoresistente del hospital, así como que cumplan con la norma S030 de diseño sismoresistente. Y para la operación y mantenimiento, necesitamos el cronograma de mantenimiento de los elementos tanto estructurales como no estructurales para su correcto Ujú. funcionamiento, trabajo. Y respecto al consumo del agua potable, eh, nuestro primer PIR sería el reporte de consumo del agua de- del hospital, y como segundo PIR, documentos que cumpla con la norma de instalaciones y más que nada el diseño, ¿no? Ujú. Y para la operación y mantenimiento, el primer AIR serían protocolos de la operación y mantenimiento de las instalaciones sanitarias y los modelos ASBIL de las instalaciones sanitarias. Bien, bien, ese es también un buen punto de partida gracias a este equipo. Si se dan cuenta, aquí se ha separado un poco más granular los OIRs, que fue mi recomendación para el otro grupo. Entonces los OIRs se ven bien. Se tiene algo muy puntual que es de alta estrategia para la empresa o en este caso para la entidad pública. Me parece que también los requisitos de proyecto y de activo, PIA, PIR, AIR, son congruentes. Creo que lo único que también recomendaría, que es parecido al grupo anterior, los que dicen el reporte del consumo del agua y el registro periódico del consumo energético, eso parece ser algo más del activo, ¿no?
O sea, durante la operación hay que hacer reportes para ver si se está cumpliendo el ahorro, ¿no? Tanto de agua como de energía. Sería más del activo, ¿no? Sería, de proyecto yo le sería como que la simulación, ¿no? Del análisis de la simulación energética o el análisis del diseño, de la reducción del consumo, más que el reporte del consumo en sí mismo. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Sí, sí, tiene sentido. Ujú. Gracias. Muy bien. Entonces, es seguir haciendo lluvia de ideas, seguir afinando esto. Este es un punto de partida, como les dije. Lean los documentos, lean las diapositivas nuevamente y traten de hacer la diapositiva unificada para el próximo martes. En la próxima clase vamos a tener al grupo 3 y al grupo 4 haciendo las exposiciones de este trabajo. Profesor, una Bien. pregunta. Sí, adelante. ¿En la infografía se pone solo una propuesta del OIR o igual que acá 3? Lo máximo que puedan, lo máximo que entre en la diapositiva. No solamente uno, sino más de uno. Ah, ya, profe. Ujú. Gracias. Sí. Ujú, muy bien. Listo. Entonces, este es el fin de la clase. Disculpen por habernos ido más del tiempo previsto. Nos vemos la próxima semana y como siempre, si tienen alguna consulta, pueden escribirme. Gracias, nos vemos.